Son las 1:25 de la madrugada y hace rato siento una energía, pero no lo suficientemente fuerte como para conectarme. Además, como estoy medio revirada, diríamos, no lo he hecho, pero ahora incluso mirando mi indicador, sí, siento que es necesario que me presente. Aquí estoy, como siempre, con todo mi amor. Ay, mi niña, sabes perfectamente. Me has sentido, soy la Madre María. Me has sentido y hace varios días ya es como que tenemos una charla interna con vos. Sé toda la rebelión que te ha producido mi mensaje transmitido el día 12 de diciembre, en el cual te he recalcado la importancia de lo que estás viviendo como Anita y por otro lado como Alexis. Querida niña, está lejos, pero absolutamente lejos de todo nuestro deseo e intención que vos sufras tanto físicamente como lo estás haciendo. No es eso lo que nosotros queremos. Nosotros con ese mensaje, especialmente yo, he querido mostrar que aún un trabajador de la luz, un ser de luz o una diosa luz como lo eres vos, descansa, toma agua, yo sé cuánto te cuesta hablar. Es tremendo como ha venido abajo tu parte física y esa no es la intención en absoluto. Ahora finalmente te has dado cuenta que el día 21 no es solamente todo lo que se anda publicando, por supuesto que es para toda la humanidad, pero para ti en especial va a tener una importancia muy grande. No me voy a adelantar a lo que es, pero sí te pido con todo mi amor, con todo mi cariño que te tengo y con todo lo que nos ha unido vida tras vida, aguanta, mi niña, aguanta estos días. No van a ser fáciles, ya te lo han dicho, pero aguanta, que la solución está cerca y vas a tener una vida más normal en donde podás desplegar todo tu ser divino que tienes, toda tu capacidad de diosa luz, y no vas a tener tanto contra de la parte física tuya. Hay muchos que están pasando por situaciones similares, también hoy lo has leído, y justamente eso te hizo recordar como, casi diría, estabas enojada conmigo. Enojada no, pero desalentada, porque hice el comentario que era necesario para los otros humanos ver lo que incluso una diosa luz puede pasar. Muy bien, espero que muchos hayan aprendido de este mensaje, pero no es nuestra intención y no vamos a permitir que esto siga. Ya bastante has pasado y ahora tiene que terminarse esto porque te necesitamos sana y firme en tu posición, en la posición de maestra de jardín de infantes, en diosa luz, en todo lo que estás haciendo. Porque no puede ser que decaiga toda tu energía, lo que está haciendo estos últimos días, y lo comprendemos perfectamente. Pero justamente hoy he venido para darte un poco de aliento. Aguanta estos días todavía, son pocos.
Aguanta, mi amor, aguanta que las cosas van a cambiar para vos. Tienen que cambiar porque te necesitamos como guía, te necesitamos como oración, te necesitamos como apoyo para otros humanos. Así que no podemos permitir que decaigas más de lo que estás. Y esa es la importancia de lo que vengo a transmitir a esta hora de la madrugada. No podía esperar más esto. Era necesario para que vos lo sepas. Por supuesto, como todos tus mensajes son compartidos, es necesario que lo sepan los otros humanos. Pero lo principal era decírtelo a vos para que tomes aire, como se diría, para pasar estos días. Te amamos profundamente y te acompañamos y te ayudamos en todo lo posible, como a todos nuestros hijos. Pero vos eres una de las nuestras. Lo has sido durante muchas vidas hemos trabajado juntas. Y ahora ha llegado el momento en que ya no es posible que tu cuerpo humano siga pasando por tantas cosas. Así que unos días más, mi querida hija, y las cosas van a mejorar. Con todo mi amor de madre para todos ustedes, yo soy la Madre María. Ay, gracias, Madre. Con esto alcanza para tener la fortaleza de enfrentar los próximos días. No sé lo que me esperará, pero tendré el aliento, el apoyo de este mensaje. Gracias. Vos sabés perfectamente que yo estaba a punto de enfrentarme con vos prácticamente y no lo quise hacer porque como todo lo hago en público, me parecía que no correspondía, pero me estaba revelando. Gracias, Madre. Gracias por indicarme otra vez cómo están las cosas. Con todo mi amor, Alexis.